Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, con el profesor Agustín Alanís Arciniega. Hoy es sábado 8 de junio del 2024. Vamos a seguir hablando sobre el tema de conociendo la historia a través de los gobernantes, a través de sus presidentes de la República. Hoy nos toca comentar sobre Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre oscuro que ni siquiera imaginaba, calculaba que él llegaría a ser candidato y ganador, y por cierto que ganó por una amplia votación. Claro, después del asesinato del licenciado Donaldo Colosio, que mucho se habló, mucho se comentó sobre el autor intelectual muy conocido entre los mexicanos que causó pobreza, nombrado el padre de la pobreza por el presidente López Obrador. Doctorado en la universidad, ¿se pronuncia Yale, Apolo? Yale. Doctorado en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Él, al igual que Carlos Salinas de Gortari, fueron a estudiar y con estos, y creo que Calderón también, se cumplió la profecía de Robert Lacing, de decir que recibieran algunos mexicanos que fueran a estudiar en las universidades de Estados Unidos para que allí los aleccionaran muy bien. Claro que salían bien preparados en economía, en todas esas ciencias administrativas. Por supuesto que salían muy bien preparados, pero también muy bien preparados ideológicamente para traer la ideología norteamericana. Y en este caso, Salinas de Gortari, Zedillo y Calderón vinieron bien aleccionados, bien con el coco lavado, viendo a México con ojos de los Estados Unidos, y le sirvieron fielmente, como dijo Lacing, Robert Lacing, le sirvieron muy bien a los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco del Banco Iberoamericano, me parece, y el Tesoro de los Estados Unidos, de que procedieran a vender en forma masiva las empresas que pertenecían al gobierno mexicano, y lo cumplieron fielmente, de tal manera que Zedillo lo llevó la casualidad a ocupar la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, hoy un partido ya en declive. A unas semanas de su toma de protesta, ocurrió el llamado error de diciembre, ya lo comentamos. Con esto tuvo que haber implementado un programa profundo de austeridad, y recurrió a los Estados Unidos, en donde influyó, me parece que Clinton, para conseguirle una línea de crédito ante la crisis que había dejado Salinas, una línea de crédito de 20,000 millones de dólares. Enseguida viene el caso del FOBAPROA. Según Zedillo, el costo de apoyo que le dieron a los banqueros, a los grandes empresarios, era de 125,000 millones de pesos, pero el costo asciende actualmente a 3 billones de pesos, endeudamiento para los mexicanos que tenemos que pagar durante 70 años. La crisis se reflejó en el dramático
aumento de desempleo, el cierre de diferentes de fuentes de trabajo y aumento de la pobreza. La deuda, no. La inseguridad pública se generalizó. Voy a mencionar solamente algunos datos destacados de esta administración. El error de diciembre, que era una herencia de Salinas, falta de reservas internacionales, devaluación del peso mexicano. Ejemplo, un dólar se compraba en 1990 con 2.838.37 y en 1991 un dólar se compraba con 3.016.15 pesos. Fuga de capitales, falta de liquidez, aumento de la deuda del país. Al finalizar la administración de Salinas, incrementó la deuda a 140,000 millones de dólares. Se le viene también la bronca a este político neoliberal, el levantamiento del EZLN, el EZLN, que pedía, entre otras cosas, pedía tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad, independencia, justicia, democracia y paz. Zedillo no supo comprender estas demandas, recurrió al cerco con el ejército militar, en Chiapas, la Sierra Lacandona, pero pronto se arrepintió porque se dio cuenta que no era el método a aplicar. También con Zedillo se llevan a cabo la reforma electoral, desde luego que fue importante eso. Hay que tomarlo en cuenta, que surgió entonces el IFE, el Instituto Federal Electoral. Pero también tuvo otro problema muy grave, la matanza de Acteal. El día 22 de diciembre de 1997 se sucedió la llamada matanza de Acteal. Fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, ubicada en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México. Perdón. El saldo de esta matanza fue de 45 personas muertas, entre ellos tzotziltes, 18 mujeres, 16 niños, 4 niños muertos, 17 hombres, 26 lesionados gravemente. También una cosa curiosa de este miserable codo, cuando una indígena se le acercó para venderle un mantel con la imagen de la Virgen de Guadalupe, le dijo que le comprara un mantel, y él le dijo: no traigo cash. Así se dice, Apolo. No tengo cash, no tengo en efectivo. El muy miserable no pudo comprarle ni siquiera uno. Creció el número de pobres a 40 millones adicionales. También podemos decir de este miserable la masacre de campesinos en Aguas Blancas. En Aguas Blancas, Guerrero, municipio de Coyuca de Benítez, 1995, 17 integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur
fueron emboscados y asesinados por agentes de la Policía del Estado bajo la responsabilidad del gobierno del priista Rubén Figueroa. También se le vino otra bronca. Raúl Salinas de Gortari fue arrestado por acusársele de ser el autor intelectual de su cuñado o excuñado, el priista también, secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido el 28 de septiembre de 1994. Bueno, ya dijimos que llevó a cabo la reforma electoral. Eso fue algo muy importante, donde el presidente López Obrador habla que él intervino, siendo militante del PRD, intervino en esta reforma electoral. También en la época de Zedillo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura del Distrito Federal, que fue un avance importantísimo en la vida democrática de nuestro país. Empezaban los triunfos con el PRD. También viene un retroceso con la victoria de Vicente Fox Quesada, que después se hicieron aliados y hasta la vez son aliados, pero esa alianza rara más bien del PRD, un partido que todavía se dice ser de izquierda, que por cierto ya desapareció, pues se alió los perredistas de izquierda se unieron con el Partido Conservador de México y con el PRI, que también actualmente ya es un partido neoliberal, neoporfirista, y bueno, de tanta mentira, tanta calumnia, tantas injurias venidas de estos tres partidos que impulsaron a la señora Xóchitl Gálvez, les fue de la patada, porque el PRD perdió su registro, el PRI perdió ya la mayoría de las gobernaturas y perdió también con la doctora Claudia Sheinbaum la presidencia de la República y se ganó, y nos da mucho gusto decirlo, se ganó también la Ciudad de México con la candidata de Morena, Clara Brugada. También podemos hablar que con Zedillo se fundó la Comisión de Derechos Humanos en 1999. Esto también es importante destacarlo porque fueron avances en la vida democrática del país y bueno, cosas. También otro aspecto que se le achaca a este neoliberal presidente obediente a los intereses del imperialismo norteamericano, de los intereses al Fondo Monetario Internacional, fue la privatización del sistema ferroviario mexicano. Entre 1996 y 1998, Zedillo privatizó el sistema ferroviario mexicano, entregando concesiones por entre 20 y 50 años a empresarios mexicanos y norteamericanos. Y después, no solamente esto, él mismo se fue a trabajar con una de estas empresas a las cuales le había vendido Ferrocarriles de México. Y también el Fobaproa, lo peor que hizo, dentro de las cosas peores, para colmo de este mal gobernante, activó el Fobaproa. El Fobaproa
se creó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero se activó este dinero hasta 1995. Fue así que tenía que la temida crisis económica prevista por su creación llegó en 1994, mismo año en el que Salinas salió del poder, cuando dejó el poder. Una deuda que, según Cedillo, era de bueno, hay que decir también que con Cedillo el porcentaje fue de pobreza 63.7. Cedillo hoy en día nos llevó a la desgracia porque tenemos que pagar la deuda se disparó a 3 billones, 3 billones de pesos. Deuda que hoy en día estamos pagando. Eso es el modelo, el modelo neoporfirista al que PRI, PAN y PRD pretendían regresar, haciéndose las ilusiones que iban a regresar al pasado neoliberal. Dijeron que ellos iban a ser los ganadores, pero vaya sorpresa que se llevaron, que les dio Morena por medio de nuestra candidata, la gran candidata doctora Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y todos los candidatos a senadores, a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, incluso aquí en Tasco, el PRI, el PAN y el PRD perdieron ante el triunfo de un joven arquitecto, Juan Andrés Vega Carranza, quien los vino a derrotar aquí en Tasco. Felicidades a todos los candidatos de Morena, ganadores, y empezamos una nueva etapa en la vida económico, social, político, ideológica de nuestro país. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy con este servidor, el profesor Agustín Alanís Arciniega. Nos veremos próximamente con otros comentarios. Muy buenas noches tengan todos ustedes.